Muchísimas gracias. La docencia es la más hermosa de las profesiones, en sí una de las más complejas, cuyo logro se centra en la labor incansable, profesional, competente y ética de los maestros. Saludo con mucho gusto y respeto a las autoridades de la Secretaría de Educación que el día de hoy nos acompañan, representante de la Subsecretaría de Educación Básica, directoras y directores generales de los subsistemas estatal y federalizado, titulares y representantes del área académica de la entidad, del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y, por supuesto, de los directores y directoras de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Doctora Olga, muchas gracias por acompañarnos. Sé que está en representación del licenciado Rogelio Tinoco. Sandra Iliana, en representación de la maestra Patti Fierro, de Educación Preescolar, la maestra María Ivette Zamudio Salgado, en representación, encargada del despacho de la Dirección General de Educación Secundaria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tan importante evento. Y por supuesto, pues mis compañeros, la maestra Gaby Santillán, que muy atinadamente nos hizo favor de pues generar estas condiciones para poder tener esta conferencia. Al profesor Jesús, encargado del despacho de la Dirección de Evaluación, la maestra Leti, encargada del despacho de la Dirección de Formación Continua, y el maestro Mario García, encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo Profesional y Vinculación Institucional. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos. Con todos ustedes, pues hemos trabajado de manera muy estrecha y colaborativa para atender esta oferta formativa de calidad y pertinente. Gracias a todos por su presencia y por el trabajo en equipo que hemos realizado de manera conjunta. Es para mí un gran honor el día de hoy ser portavoz del mensaje bienvenida, pero sobre todo de reconocimiento de nuestro señor secretario, licenciado Gerardo Monroy Serrano. Envía a ustedes a través de mi conducto a todas y todos, maestras y maestros mexiquenses, que un día como hoy, pues tengamos esa posibilidad de tener esta gran enseñanza que nos da es el ILCE. Para el gobierno del Estado de México, el apoyo y el acompañamiento de las maestras y los maestros siempre ha sido una prioridad, y más aún en los tiempos actuales, en los que el sector educativo se está transformando para atender de manera oportuna las necesidades educativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mexiquenses. Al respecto, la suma de esfuerzos, el trabajo en equipo, la integración de voluntades y la organización inclusiva siempre darán buenos resultados y permitirán atender de manera específica e integral las aspiraciones de mejora y transformación educativa. Por ello, desde el principio de la administración, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México ha asumido con mucha responsabilidad y compromiso atender las necesidades académicas y formativas de las maestras y maestros mexiquenses para que se sientan apoyados, acompañados, respaldados e impulsados, lo cual implica un trabajo colaborativo entre las distintas áreas del ámbito académico. Hoy llevaremos a cabo esta importante conferencia magistral en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, que lleva por título Construyendo Programas Analíticos Efectivos, con la destacada participación de la ponente, doctora María del Socorro Tapia. Muchísimas gracias por ayudarnos, por acompañarnos, lo cual pretende fortalecer su conocimiento del tema y que sirva de referente y apoyo para la mejora de la práctica docente, desarrollo profesional, trabajo colaborativo institucional y de gestión en su comunidad educativa. Reitero el orgullo que siente el gobierno del Estado de contar con el mejor magisterio del país, el cual es posible gracias a todos ustedes que se han destacado por su vocación, profesionalismo, inteligencia, talento, compromiso pedagógico y social. Por ello, mi reconocimiento a todos ustedes. Queridas maestras y maestros, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que en la coordinación estatal siempre estaremos para apoyarles, acompañar su transitar por los procesos del sistema para la carrera y del ámbito académico. Les deseo mucho éxito en su vida profesional y que esta importante actividad represente aprendizaje y mucha reflexión para su práctica docente. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Lucy. Con el permiso de nuestras autoridades educativas y antes de comenzar, vamos a conocer un poco de la trayectoria de nuestra importante especialista en el siguiente video.
Ok, tenemos un problema técnico. Vamos a volver a transmitir el video. Permítamos un momento, por favor. Ok, sí, seguimos teniendo problemas con el audio. Vamos a ir leyendo un poquito su currículum de la doctora. Bueno, pues la doctora sí, sí, tenemos problemas con la comunicación, pero a ver, la doctora, Maestras y maestros mexiquenses, autoridades que esta mañana nos acompañan de los subsistemas educativos estatal y federal. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nuestra invitada especial, María del Socorro Tapia, cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de experiencia como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Experta en comunicación, medios y tecnologías educativas enfocadas a la inclusión para la formación docente, diseño curricular y producción didáctica. Ponente a nivel internacional en temas de educación desde la perspectiva de la inclusión y comunicación educativa. Actualmente es parte del claustro académico de la maestría y doctorado en innovación, comunicación y tecnologías educativas del ILCE. Entre sus trabajos publicados se encuentran Los 10 quehaceres de nuestra familia, Los 10 quehaceres de nuestra escuela, Para leer bien y escribir mejor desde el hogar. Actualmente tiene en prensa su libro Escuela Inclusiva, Prácticas Pedagógicas del Docente Transformador. La doctora María del Socorro cuenta con 26 años de trayectoria profesional en la Secretaría de Educación Pública. Recientemente colabora como especialista en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. Sean todas y todos bienvenidos a la conferencia magistral Construyendo Programas Analíticos Efectivos. ahora sí, qué gusto que esté con nosotros, doctora. Le cedo el micrófono y la escuchamos con atención. Así es que adelante, por favor, con su ponencia. Perdón, de verdad, muchísimas gracias a todos quienes están ahorita conectados acompañándonos. Primero quisiera dar un saludo de parte del
el doctor Salvador Pelcastre, que es director general del ILSE, del maestro Miguel Ángel Gallegos, quien por una cuestión que salió de su control no pudo estar el día de hoy aquí. De verdad que ustedes conocen nuestra Ciudad de México, cuando uno sale de la oficina y se traslada de un lugar a otro, bueno, el tráfico nos atrapa, nos secuestra y ahí nos quedamos, y entonces pues nos hace perdernos de dinámicas tan interesantes como el día de hoy. Así que por favor reciban a través de mi conducto su saludo y la enorme disculpa. Él está muy apenado por no haber podido conectarse con ustedes y poderles saludar, pero bueno, ya estaremos a lo largo de esta transmisión reponiendo ese breve, pues ahora sí que desatino de no poder conectarse de parte de él. Bien, pues también quiero agradecer de manera muy especial a la maestra Lucila Pérez Torrijos, quien encabeza a todo este equipo con quien he venido pues desde hace ya un rato teniendo contacto, teniendo comunicación, para poder llegar hoy a este momento de poder pues llegar con las maestras y los maestros con lo que hoy les he trabajado, les quiero presentar, quiero compartir, no solamente como parte de lo que he estado pues analizando a lo largo del trayecto tanto profesional como académico con el que me he venido dedicando al tema de la nueva escuela mexicana, sino también con toda la colaboración que siempre he tenido por parte de las maestras y maestros. Como ustedes vieron en mi currículum, yo soy del área de ciencias políticas y sociales, soy docente, pero créanme que todo lo que yo he aprendido, he asimilado de lo que es el mundo de la docencia, del quehacer docente en la educación básica, pues a lo largo de 30 años lo he aprendido precisamente estando en trabajo, contacto estrecho con maestras y maestros frente a grupo de quienes he aprendido y espero que haber aprendido muy bien y seguirlo haciendo. Bien, pues con esta breve introducción yo quiero empezar. Voy a proyectar mi presentación para que ustedes me vayan siguiendo. Permítanme. Bien. Pues bueno, construyendo programas analíticos efectivos en el marco de la nueva escuela mexicana, permítanme decirle que este fue un título que me fue propuesto, el cual ya desde el planteamiento que tiene, se me hizo muy interesante poder esta vez abordar lo que es la construcción del programa analítico desde esta perspectiva. ¿Por qué? Creo que el hecho de poder mirar estos programas analíticos como nuestra documento de trabajo, nuestra herramienta que nos va a ir acompañando en cada uno de los procesos en que se van a estar, pues ahora sí que trabajando los programas sintéticos ya traducidos a una cuestión mucho más didáctica, pues tiene todo un recorrido. Y por ello es que creo que justo empezar analizando la efectividad del programa analítico para poder comprender su trascendencia, su importancia y por qué como docente tengo que estar pues muy ocupado y preocupado por pensar en su construcción, de ser yo mismo el autor de este programa, pues créanme que amerita que empecemos precisamente por aquí, de empezar a asumirlo y asimilarlo como un documento de trabajo que está orientado a la contextualización de esos contenidos curriculares que vamos a estar desarrollando en 3 planes de construcción. Por lo tanto, este proceso en sí nos coloca en estar mirando a este programa analítico como una estrategia.
Primero es una estrategia para nosotros porque de esta estrategia se va a esperar un resultado en donde vamos a ver ya de alguna manera ya trabajado en la contextualización y el codiseño de todos esos contenidos curriculares que vienen en los programas sintéticos y vamos a ver, por supuesto, de qué manera se tiene que desarrollar esto. Por lo tanto, además de ser una estrategia, también es un instrumento de trabajo porque organiza, ordena, clarifica la concreción de estos contenidos contextualizados y codiseñados para su implementación en el aula, y esto pues amerita todo un proceso de construcción. También es un documento que es una guía como tal, es una guía pertinente que tiene también esa característica de pertinencia, porque en este se va a definir la construcción de un proceso metodológico mediante el cual se está realizando ya sea la adecuación, adaptación de los contenidos curriculares bajo los criterios o planteamientos que nos señala el propio marco curricular. Y esto para que se responda a las condiciones particulares del quehacer educativo en las aulas. Entonces, creo que partir de esta claridad y esta mirada de describir y de asimilar lo que es el programa analítico para darle el nivel de importancia que ello merece, pues es justamente vital para poder empezar a trabajarlo. En ese sentido, para el día de hoy, la dinámica que junto con sus autoridades educativas estuve proponiendo para poder hablar de todo este proceso de construcción y que en la medida de lo posible también se vayan despejando diferentes confusiones, diferentes inquietudes que van surgiendo, de todo lo que nos está significando el poder llegar a construir el programa analítico. Por lo tanto, pues ustedes seguramente aquí ya empiezan a reconocerse, están presentes en esta ponencia. Varios de ustedes hicieron el envío de todo un conglomerado de inquietudes y de preguntas a sus autoridades, quienes me lo hicieron llegar a mí, porque era muy importante poder perfilar esta participación netamente hacia lo que son las inquietudes de ustedes en el Estado de México, de cómo están mirando todo este proceso y pues lo manifiestan a través de sus preguntas. Y quisiera entonces empezar con ello. ¿Quién será o sería el autor más acertado en relación a la elaboración del programa analítico en un contexto multigrado? Esta fue la pregunta para mí clave para poder iniciar esta exposición. Porque la pregunta de quien le envió nos da la oportunidad de precisar una de las primeras, digamos así, condiciones necesarias que se nos presentan para poder trabajar un programa analítico. Necesitamos basarnos expresamente en toda la documentación oficial, normativa, que la propia Secretaría de Educación Pública nos está proveyendo a través de los consejos técnicos y que además tienen, pues todos tenemos a nuestra disposición porque entramos a la página, diferentes páginas educativas tienen estos documentos normativos. Y ese sería el autor oficial para lo que es el caso concreto del programa analítico. ¿Por qué? Porque la naturaleza precisamente del programa analítico y el proceso por el cual se desarrolla nos obliga a tener que tener en el radar que nuestra principal fuente para poder trabajar este programa analítico son esos documentos normativos y ahorita vamos a ver cuáles son. Por lo tanto, para mí fue vital empezar así. O sea, trabajar el programa analítico es basarme expresamente en los programas normativos oficiales, empezando por
lo que es los principios de la nueva escuela mexicana, continuando con el plan y programa de estudio 2022 y todos los derivados que ya se nos han estado presentando y que hay que hacer pues una lectura crítica, una lectura muy detenida. Cuando hablo de lectura crítica es de entrar a la profundidad de lo que ahí se nos presenta, de hacer un cruce de información entre un documento y otro, entre las guías con las cuales ustedes trabajan en los consejos técnicos, que ahí también se brindan pues otras orientaciones que complementan y de esa manera es como se va construyendo la base con la cual se va argumentando el desarrollo de este programa analítico. Y por lo tanto, pues bueno, esto ya nos da la pauta para poder darle certeza al posible trabajo que vamos a empezar a desarrollar en el momento en el que estamos poniéndonos a la tarea de construir nuestro programa analítico. Ya de entrada, eso nos va a poder garantizar que vamos siguiendo con pasos firmes esa posible construcción. Y entonces, bueno, yo iré destacando algunas preguntas que las he ido organizando por, digamos, por segmentos, están intercalados a través de toda la ponencia. Yo iré guiándome en las posibles respuestas a algunas de estas preguntas. No alcanzo a contestar todas, pero la continuidad que hago en cuanto a la explicación trata de darle una respuesta al resto de las preguntas. Por eso me guío por las que son como las más abarcadoras y que nos dan pues esa orientación de análisis en el proceso de la construcción de un programa analítico. Y en este sentido, ¿por dónde tendríamos que continuar una vez que ya tenemos claro que la base de construcción de nuestro programa analítico son esos documentos formativos? Pues empezar a descifrar la información importante que ahí se nos menciona. Y por lo tanto, esta pregunta que enviaron también, ¿cuáles son los fundamentos didácticos en que se basa el plan y programas 2022? Estos fundamentos didácticos justamente los encontramos en estos documentos. En este caso, estaríamos hablando de los principios de la nueva escuela mexicana, ese documento que tenemos a nuestra disposición, y ahí nos menciona dentro de las teorías pedagógicas de la nueva escuela mexicana estos principios que van a orientar la labor del docente. Y voy a mencionar solo algunos, por supuesto hay más expuestos en este documento. Tenemos que empezar pensando pues por estos principios en que el derecho de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes en la educación como sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades es el principio fundamental por el cual iniciamos todo este proceso de trabajo. Y esto también nos lleva a que estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en condiciones de igualdad de sus capacidades y disposiciones para aprender. Es decir, que este derecho a la educación ya no solamente se basa en que la escuela garantice el acceso de las alumnas y los alumnos en las escuelas, sino que ellos, además de poder tener las condiciones de permanecer y de lograr concluir su formación de manera efectiva, también en el proceso de su formación, ellos mismos tienen que tomar conciencia y por lo tanto también llevar a la práctica lo que se considera sus propios derechos humanos en su etapa de niñez y del resto de su desarrollo. Creo que eso es algo muy, muy importante a considerar como parte de este proceso de trabajo. También hay que poner atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales, que nos delinea como parte de estos principios el hecho de poder pensar en un quehacer educativo permeado por este tipo de principios.
También se habla de la promoción del trabajo colaborativo a partir de lo que es la participación en toda aquella actividad que fomente los principales aspectos propios al ser humano, es decir, al desarrollo mismo de las niñas, niños y adolescentes. También nos habla de una vinculación con la comunidad inmediata, es decir, con el entorno en el cual las niñas, niños y adolescentes viven, conviven, se desarrollan y en donde también se asienta su propia escuela. Es vital, es muy importante porque ello va a permitir enriquecer la labor tanto de la escuela como también de los procesos formativos y por lo tanto de estar encontrando la posibilidad de revitalizar un lazo social con la comunidad. Y esto ya seguramente para varios de ustedes empieza como que a resonar, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué va a significar? ¿Qué me implica el trabajo con la comunidad? Vamos a ver más adelante cómo es que esto también se tiene que despejar de realmente cómo es que tendríamos que estar trabajando, mirando a la comunidad y ser partícipe de todo este proceso. También, bueno, se busca que en la medida de lo posible se pueda incidir en los ámbitos centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana que tiene que ver con el diagnóstico de grupo, la organización de contenido, la selección de las estrategias y la evaluación. Pues como verán, para todo esto nos dio esta importante pregunta que fue enviada y que además se complementa con otra que a mí me ha tocado un poco darme cuenta de que en diferentes incursiones se habla o se menciona muy poco esto que continúa con esta pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo acerca de la decolonización de saberes de un aula no inclusiva? Lo he escuchado mencionar poco, pero sin embargo es un tema muy importante que también, por supuesto, ha causado no solamente controversia, sino confusión. Y yo quisiera de momento dar una respuesta muy, muy sencilla para poder entender qué significa la decolonización de saberes en el aula y cómo es que esto tiene que estar presente como parte de la construcción de nuestro programa analítico. Veríamos que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para este momento, ya no es suficiente trabajar cualquier labor educativa que me implique motivar el aprendizaje dentro del aula, basándome solamente en el conocimiento científico, ¿sí? Sino como el único referente para todo este proceso. Es necesario, desde esta perspectiva, incorporar la lectura del entorno o comunidad en que viven, se desarrollan y pertenecen, tanto las niñas, jóvenes y adolescentes que estamos atendiendo y que estamos formando, para con ello dar un nuevo sentido y significado al aprendizaje de saberes en el aula. Vean ustedes cómo como parte de este proceso vamos a hablar ahora de aprendizaje de saberes desde la perspectiva de pensar en comunidad. Y lo vamos a seguir descifrando. Pero esta sería una respuesta muy, muy sencilla para no generar mucho conflicto sobre lo que significa la decolonización de saberes. Es llevar al aula la sabiduría de la que caracteriza a una comunidad para hacerla parte, por lo tanto, de la experiencia de aprendizaje, en donde también, por supuesto, no se deja de lado el conocimiento científico. El conocimiento científico no se desplaza, simplemente esta noción nos está indicando que hay que considerar también en los procesos de enseñanza-aprendizaje los saberes de la comunidad junto con el conocimiento científico. Y vamos a ver cómo esto cobra sentido cuando empecemos a hablar de la integración curricular. Ahí es en donde esto tiene una mayor concreción y por lo tanto, pues para mí era muy, muy importante poder dar respuesta a esta pregunta y resaltarla como tal.
¿Qué deben hacer los docentes a partir de lo establecido en la nueva escuela mexicana? Pues definitivamente incorporar en el aula estos principios pedagógicos enmarcados con un estilo profesional, con ese estilo particular que caracteriza a cada maestra y maestro, ¿sí? Entonces, como verán, no solamente es porque estamos hablando de todo un marco legal, de todo un marco normativo que ya nos da ciertas indicaciones, que ya nos está diciendo qué es lo que tendríamos que considerar como posibles aprendizajes, sino que también como docentes le imprimen su propia experiencia, su propio conocimiento, su propio saber. Simplemente tendríamos que construir el proceso metodológico que nos permita hacer este puente con lo que estamos trabajando. Bien, ¿qué es lo nuevo que propone entonces la nueva escuela mexicana? Pues además, la nueva escuela mexicana, además de ser un modelo humanista, al docente se le reconoce por su labor que se basa en un compromiso moral y social que está enfocado al desarrollo integral de los estudiantes. Ustedes dirán, bueno, pero es que ya todo eso lo venimos haciendo, todo eso lo estamos trabajando, pero bueno, vamos a ver realmente cómo es que lo que se está proponiendo desde la nueva escuela mexicana es una nueva forma de hacer el quehacer docente en el aula, desde el aula, en relación con la comunidad y con condiciones que se construyen y reconstruyen en relación o en convivencia con todos los que integramos una escuela para poder, pues ahora sí que cumplir con estos posibles fines y adaptarlo a las condiciones concretas de cada una de nuestras escuelas. Por lo tanto, para comprender la nueva escuela mexicana, a partir de esta consulta, de este estudio, de este abordaje pormenorizado que hacemos de toda esta información, de todo este compendio de guías, de documentos oficiales, desde allí tendríamos que mirar a la nueva escuela mexicana desde dos dimensiones muy concretas, ¿sí? La cuestión es simplificar todo este proceso para ir entendiendo y comprendiendo los contenidos de estos documentos. Y por lo tanto, necesito tener claro que sí, efectivamente, hay una dimensión política, desde donde se marcan esos principios y lineamientos con los cuales hay que trabajar, el plan de estudio traducido a un programa analítico que después forma que es base para poder trabajar ya el quehacer didáctico dentro de las escuelas. Pero también hay esa dimensión pedagógica que es con la que definitivamente nosotros vamos a estar trabajando, es con la que podríamos estarnos digamos, familiarizando ya muy estrechamente, porque, pues bueno, desde aquí se dan esas orientaciones y sugerencias que la propia Secretaría nos está brindando para poder trabajar lo que como docentes, como maestras, como maestros corresponde. Y en este sentido, en su dimensión política, la nueva escuela mexicana, pues ya seguramente ustedes han tenido oportunidad de leer este documento y no hago más que un simple repaso, ¿no? Rescatando nada más lo principal. En esa dimensión política de la nueva escuela mexicana entendemos que de lo que se trata es de un proyecto educativo nacional bajo responsabilidad del Estado. Es decir, todos esos principios, todos esos lineamientos corresponde al Estado. ¿Sí? El Estado tiene su propio quehacer para que todo eso que allí se está mencionando se lleve a cabo. Yo solamente retomo la parte que a mí me toca. Sin desconocer, por supuesto, necesito tener claro todo este marco, ¿no?
busca brindar calidad en la enseñanza, es decir, brindar un aprendizaje de excelencia, que sea inclusivo, que sea pluricultural, que sea colaborativo y que sea equitativo. Todo eso se lo propone nuestro propio Estado a través de esta política educativa. Nos sugiere, nos muestra estos 8 principios educativos con sentido humanista y social y comunitario que van a permear en el desarrollo y ejercicio de este derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas, y que ya lo había mencionado en un principio, ¿no? Por lo tanto, también nos delinea que lo que se busca es formar una nueva ciudadanía con ciertas características, y esto lo vamos a ver ya muy aterrizado en lo que es el perfil de egreso. Aquí los principios que se consideran como parte de esta nueva ciudadanía es que existan rasgos de solidaridad, igualdad sustantiva, de justicia social, de interculturalidad, de cuidado del medio ambiente, de inclusión y de derechos humanos. Y esto en donde lo vamos a ver como ya más hacia una cuestión práctica. Les digo, sí, se matiza en lo que es el perfil de egreso, pero se concreta en los ejes articuladores, y eso también lo vamos a revisar. Pero bueno, esto es la parte que como dimensión política tendríamos que tener como presente, ¿no? Para este proceso que estamos iniciando. Y la parte no para nada menos importante, por supuesto, que al contrario es la que a nosotros nos interesa asimilar, nos interesa poder desarrollar en todo lo posible, pues es su dimensión pedagógica. La nueva escuela mexicana es un modelo educativo integral con enfoque humanista que nos va a estar dando los elementos y por lo tanto los componentes para poder trabajar bajo esa perspectiva, y que es justo lo que vamos a estar mencionando a lo largo de esta plática. Bien, y entonces aquí viene el otro bloque de preguntas que ustedes realizaron. Y retomo, insisto, las que más son abarcadoras y que nos van a permitir darle continuidad a la siguiente explicación de la ponencia. ¿Cómo ejecutar la autonomía curricular? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que se nos habla tanto de autonomía curricular como de autonomía profesional. ¿Qué tiene que ver cada aspecto? ¿Sí? Que la autonomía curricular va de la mano de la autonomía profesional, ¿sí? La primera, es decir, la autonomía curricular, enfatiza el quehacer que caracteriza los principios de la nueva escuela mexicana y que se lleva a la práctica mediante un programa docente, es decir, el programa que desarrollamos toda vez que ya hemos elaborado o construido el programa analítico, ¿sí? Y por lo tanto, los aspectos que están relacionados con la autonomía curricular, pues tiene que ver con el hecho de enseñar, ¿no? Como la principal acción del quehacer docente, de integrar, de proponer y de formar desde el aula, ¿sí? Mientras que la autonomía profesional, con la cual está estrechamente relacionada, comprende ese ejercicio colegiado que se organiza desde las comunidades de aprendizaje. ¿Qué sería una comunidad de aprendizaje? Pues, por ejemplo, los consejos técnicos escolares, las academias, ¿no? Son una comunidad de aprendizaje, en donde y en estas comunidades de aprendizaje se realizan acciones y prácticas fundadas en el diálogo, ¿sí? En la adaptación, en la orientación y acompañamiento del proceso que implica transitar del programa sintético a los programas analíticos. Entonces, esta pregunta también es fundamental, es orientadora para poder mencionar
esto que necesitamos tener como muy claro, que no nos confunda cuando es autonomía profesional, cuando es autonomía curricular y cómo cada una se relaciona. Bien. Y entonces hay otra pregunta que se complementa. ¿Tiene el docente la autonomía para integrar nuevos temas? Desde ese ejercicio de autonomía profesional, por supuesto que sí, y lo hace precisamente en el programa analítico. Y vamos a ver de qué manera. Por lo mientras, podemos mencionar que esto se desarrolla mediante el proceso de codiseño, que el codiseño es el tercer plano para la construcción del programa analítico. ¿Sí? Vamos a ver esos tres planos que comprende la construcción del programa analítico, pero esta pregunta, así como está planteada, esa es la respuesta que requiere tener, ¿no? Que es ¿cuándo, en qué momento el docente hace integración de nuevos temas, de nuevos contenidos en el proceso del codiseño? Y vamos a ver qué significa eso y cómo se realiza. Una pregunta muy dirigida a mí. Me dice que ¿considera usted que el docente está preparado para diseñar el programa analítico? Bueno, yo creo que el docente es el más apto para llevar a cabo este proceso de transición y construcción, porque es él quien dispone del conocimiento inmediato del contexto y características educativas de sus alumnos, de la escuela, de los padres de familia y del entorno al que pertenece. Y qué mejor que la maestra, que el maestro frente a grupo para poder precisamente entrar en este ejercicio de contextualización que implica también, además del codiseño, la construcción de un programa analítico. Entonces, creo yo que más bien esa sería la pregunta, porque estar preparados, pues bueno, en eso estamos, nos estamos preparando, nos estamos formando en esta nueva mirada de cómo llevar a cabo nuestro quehacer en las aulas, ¿no? Y en todo momento podríamos decir que estamos preparados, pero estamos más que preparados. Preparados nos formamos, aprendemos y lo aplicamos. Somos aptos y eso creo que es lo más importante a considerar en el desarrollo de este proceso. El codiseño, sinónimo de, ¿es el codiseño sinónimo de autonomía curricular para los docentes? Pues yo les diría que no se limita al ejercicio del codiseño, ¿sí? Esta autonomía curricular. Abarca el proceso de construcción de los programas analíticos basados en los planos de orientación para llegar a su implementación en el aula mediante el diseño del programa docente. Entonces, esta autonomía curricular no solamente se da o se desarrolla o se tendría que considerar solamente para lo que significa el codiseño. Pero vamos a ver más adelante porque también hay confusión de a qué le están, qué están considerando en diferentes partes como codiseño. Insisto, todo esto que yo les comento no es más que la lectura detenida de los propios documentos normativos con los que todos disponemos y ahí es en donde ustedes van a encontrar estas claridades. Por lo tanto, a partir de esto, es que esta ruta de autonomía profesional en la nueva escuela mexicana se visualiza de esta manera concretamente, ¿sí? Tenemos una nueva escuela mexicana como modelo humanista que nos está dando tanto los criterios como los lineamientos para poder
abordar el plan de estudios 2022. En este plan de estudios encontramos toda la orientación necesaria para llevar a cabo y los componentes para poder llegar a esa integración curricular que va a llevarnos hacia el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Vamos a ver de qué manera esto se matiza en el proceso de construcción del programa analítico. Desde ahí vemos esta explicación de la autonomía profesional del magisterio, vemos cómo está planteada la comunidad como ese núcleo integrador de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver también detenidamente qué está significando eso, si lo que estoy entendiendo sobre mi acercamiento a la comunidad es la mejor manera de hacerlo, y por lo tanto, cómo esto da las posibilidades de considerar que estamos trabajando en los términos que había comentado en un inicio, en ese hacer posible el derecho a la educación. Y por lo tanto, desde ese marco, desde ese marco institucional, tenemos esos contenidos nacionales que están dados en el programa sintético que está dado para cada una de las fases que comprende la educación básica, y por lo tanto este programa sintético es de construcción oficial. ¿Sí? Es nuestra normativa, es en lo que nosotros nos basamos para poder ver cuáles son esos contenidos nacionales de los cuales todos estamos llamados a poder llevar a las aulas mediante la construcción de un proceso, y eso también lo vamos a ver. Y entonces, a partir de ahí, llegamos hacia lo que es el programa analítico. Un programa analítico, permítame tantito, que tiene que ver con un proceso de construcción colectiva. Y desde ahorita ya podemos considerar entonces que el programa analítico no se hace solos, o sea, no se realiza por cada docente, se realiza en colectivo, en cada uno de los consejos técnicos escolares y en las academias, en el caso de las secundarias, es que se da el espacio para poder desarrollar esto. Y este programa analítico tiene delineado un proceso que nosotros convertimos en una ruta metodológica para poder hacer el trabajo que nos está delineando. Y por lo tanto nos habla de 3 planos de construcción, ¿sí? Y que parte de esa lectura de la realidad educativa, es de donde tiene que partir, ese sería el primer plano, para poder entonces llegar a la contextualización y codiseño. Quedémonos con esas 2, digamos, vertientes en la construcción de momento de un programa analítico. Hay contextualización y hay codiseño dentro de la construcción de un programa analítico, y vamos a ver de qué trata cada uno. Esto, por supuesto, toma como fundamento a la comunidad considerada como ese territorio, como ese espacio-tiempo que caracteriza a cada uno de los territorios en donde se asientan cada una de las escuelas. Toma en consideración el aprendizaje como experiencia formativa a partir de los contenidos relacionados con los ejes de articulación, y también esto nos tiene que llevar a vincular el conocimiento y el saber con situaciones de la realidad. Recuerdan que hace un rato les mencionaba este término de la decolonización de saberes, ¿no? Bueno, aquí nos empieza a cobrar sentido, ¿sí? Y por supuesto la evaluación de los aprendizajes, cuáles esas formas de evaluación que se van a estar considerando, y que para los diferentes contextos y experiencias de la vida cotidiana. Esto es lo que tengo que considerar. Y que además del programa analítico, tengo que llegar a la construcción ya en su momento de un programa docente. Ahí sí, el programa docente es individual, ¿sí? Es decir, lo que le llamamos planeación didáctica para el aula. Ese sí ya es individual.
a diferencia del programa analítico que se hace en colectivo, que se hace para cada una de las escuelas, y vamos a ver de qué manera se realiza. En este sentido, pues bueno, esta tendría que ser nuestra ruta con la cual, para poder clarificar, es con lo que tendríamos que estar muy, muy familiarizados para poder empezar a hacer como organizaciones dentro de este proceso. Bien, y entonces viene el siguiente bloque de preguntas, y dice: los docentes, ¿qué requieren fortalecer para que se desarrolle la nueva escuela mexicana? Pues definitivamente necesitamos comprender, revalorar y asumir la labor que como agente educativo transformador está construyendo en todo este proceso de lo que implica llevar a la práctica la nueva escuela mexicana. Y este agente transformador, su quehacer principal tiene que ser el dominar y llevar al aula los principios pedagógicos de esta nueva escuela mexicana, para fortalecer tanto su ejercicio profesional como su ejercicio curricular, es decir, tanto su autonomía profesional como su autonomía curricular, construyendo y reconstruyendo el proceso de transición de los programas sintéticos a lo que tendría que ser el programa analítico para su implementación en el aula. Eso es lo que se tiene que fortalecer siendo docentes llamados hoy agentes de transformación en el ámbito de la educación. ¿Qué habilidades específicas debe construir un docente ante el reto que está significando la nueva escuela mexicana? Las que caracteriza a un líder transformacional educativo, que además de estas habilidades socioemocionales, ya en sí tiene conocimientos sobre gestión, sobre adaptación, sobre orientación, creatividad, negociación, entre otras habilidades que permitan llevar a cabo un buen desempeño dentro de este proceso de construcción o de transición de los programas sintéticos a un programa analítico. ¿Qué acciones él o la directora escolar o director escolar deberá desarrollar en el programa analítico? Pues las que le son propias a su función. Lo mismo como ocurre con cuál es el papel del asesor técnico pedagógico ante la nueva escuela mexicana, que lo que corresponde a su propia función, nada más que ahora tienen que estar orientadas orientadas estas funciones hacia el ejercicio de sus propias capacidades y habilidades para poderlas vincular con la autonomía profesional, lo que está significando la autonomía profesional. Y creo que allí es en donde encontramos el quehacer ya muy específico, que como autoridades educativas, en acompañamiento de los adolescentes, de los docentes, tendríamos que estar desempeñando para que se pueda realmente llevar a cabo este proceso en el aula. ¿Cómo integrar a los padres de familia en la formación de sus hijos? Bueno, pues esto es algo que no es propio de este momento. Esto ha sido una situación que ha venido acompañando a las escuelas desde hace mucho tiempo. Se ha hablado mucho de esta relación que tendría que haber entre la escuela, la familia, la comunidad. O sea, ya había mucho camino recorrido en este sentido, ¿no? Nada más que el enfoque se basaba en que cada quien desde su trinchera, ¿no? ¿Qué podía hacer y ojalá y se hiciera? Simplemente aquí creo que la naturaleza misma de esta política educativa en su sentido humanista nos lleva a que tiene que haber una mayor relación, una mayor vinculación con los padres de familia, considerando que obviamente se trata desde siempre, como ha sido, de personas con ciertas circunstancias, con ciertas condiciones que a veces
no hace posible que puedan estar muy en contacto con la escuela. Sin embargo, sí se puede hacer algo considerando su participación en los procesos de formación de sus hijas y sus hijos durante el desarrollo de los proyectos de aprendizaje que se van a estar implementando como parte de los programas docentes en el aula. Podríamos encontrar muy buenas posibilidades de cómo hacer esto, hacerlos partícipes inclusive desde sus propios hogares, ¿no? Que ellos, la participación, a lo mejor si la presencia física del padre de familia en la escuela está muy limitada por condiciones que muchos conocemos, pues bueno, hagamos que esta participación se dé desde el hogar y se matice precisamente en nuestras alumnas, en nuestros alumnos, para poder pensarlo. Y en este sentido, entonces, ¿qué espera la nueva escuela mexicana de sus maestras y maestros? Pues como ya nos dieron pauta estas preguntas, que como agentes sociales, agentes de transformación social, hagamos que desde la escuela se pueda promover un verdadero sentido social de la educación desde la diversidad, desde el poder reconocer las diferencias dentro del aula, y que por lo tanto esto nos obliga tanto a retomar como a construir principios muy concretos y muy adaptados a lo que es las condiciones y características de cada una de nuestras escuelas y por lo tanto de nuestras aulas. Y desde ahí el poder impulsar una formación ciudadana basada en la participación activa de nuestras alumnas y alumnos. También que como agentes sociales podamos impulsar esta incursión con la comunidad a la que hoy se le considera ese núcleo integrador de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero por supuesto todavía falta aclarar de qué manera, ¿sí? Y que pues también pueda ser el espacio desde donde se va a estar problematizando el hecho educativo. Es que esta cuestión en específico hay que tomarlo muy, muy en cuenta cuando hablamos de cómo entrar en contacto con la comunidad cuando de procesos de aprendizaje estamos hablando. ¿Se trata acaso de poder, de que ahora la escuela tenga que hacerse cargo de solucionar los problemas que suceden en la comunidad? No es así. Vamos a ver realmente cuál es esa mirada o ese acercamiento que tendríamos que tener con la comunidad, y desde aquí ya nos lo está diciendo, porque estamos considerando a la comunidad como el espacio desde donde se problematiza el hecho educativo, ¿sí? Y lo vamos a resolver más adelante con mayor precisión. Y también en el caso con la familia, como agentes sociales, tendremos que estar en posibilidades de ver cómo es que la familia puede, por sí misma además, poder llevar a cabo esta participación fundamental que debe de tener en esta construcción de ciudadanía. Lo que se tendría que estar haciendo desde las propias, los hogares, ¿no? Con nuestros alumnos, a través de la familia, ya que ellos son esos reforzadores de saberes y conocimientos en el aprendizaje. Eso ya es una cualidad importante que podríamos revalorar en relación a el trabajo con la familia. Bien. Y vienen más preguntas. Fueron muchas preguntas las que enviaron, cosa que de verdad agradezco mucho, porque como verán hace esta plática pues definitivamente muy, muy interesante. Bueno, ojalá y compartan esa visión conmigo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el impacto social respecto de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo se da? Sin entrar como en discusiones muy complejas, ¿sí? Tendríamos que
que si partimos de que el impacto social significa los cambios que se experimentan en las personas, en los lugares, en los ambientes, en todo aquello en donde haya una intervención como tal, ¿sí? Este impacto social lo vemos precisamente en las alumnas y los alumnos, porque ellos son los que están formándose y por lo tanto construyéndose como ciudadanos con un pensamiento crítico, ¿sí? Que permite a su vez la construcción de identidad a partir de su relación cotidiana con su comunidad. Creo yo que esta es una respuesta a este impacto social que estaríamos viendo desde la nueva escuela mexicana. Tiene que ver invariablemente con todo lo que hagamos en términos de intervención bajo estos criterios, bajo esta pedagogía humanista, de cómo es que nuestros alumnos puedan estar en condiciones de hacer su propio proceso de aprendizaje con estas características, mirando que se trata de una construcción de un ciudadano con ciertas características y por lo tanto que lo haga apto para formar parte de esa comunidad de manera también muy significativa. La autonomía curricular, ¿cómo se relacionaría en la autonomía? Bueno, voy a leer bien la pregunta. En la autonomía curricular, ¿cómo se relacionaría los temas relevantes de la comunidad? Y aquí viene justamente lo que vengo mencionando respecto de la comunidad y que un poco ya lo empecé a decir. Cuando nos hablan de mirar ahora la comunidad, no quiere decir que ahora nos vamos a trasladar, nos salimos de la escuela y entonces desde ahí vamos a hacer todo, pero además de todo ya la responsabilidad educativa y social que ya tenemos, pues además nos vamos a ir a la comunidad a ver cuáles son sus problemas y los vamos a atender, porque varias preguntas han venido en ese sentido, porque así lo hemos recibido, ¿no? No, pues ahora me toca atender a la comunidad desde la escuela. Y no es así. Lo que vamos a hacer es un abordaje de esos problemas para que los niños, nuestros niños, en lo que tienen que aprender, ¿sí? Justamente hagan eso, desarrollen su propio aprendizaje, lo cual quiere decir que de todo aquello que sucede en el entorno, yo tengo que retomar lo que me da la posibilidad de generar ambientes o procesos de aprendizaje. Por supuesto que sí, cuando ya lo vemos en la didáctica, los niños a través de los proyectos que estemos planteando, pues, al momento de trabajar un proyecto, siempre se piensa en función de dar una solución. Pero claro, pero es desde la parte didáctica, no desde la responsabilidad social que corresponde a otro sector dentro de nuestra organización social, de sociedad o de comunidad como tal, ¿no? Ese es otro sentido, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que corregir la manera en cómo hemos asumido el hecho de trabajar ahora en términos en donde la comunidad es el núcleo de estos procesos y el detonador del aprendizaje. Por lo tanto, si entendemos que la comunidad es el detonante para el aprendizaje de saberes, el docente valora la oportunidad de fortalecer las relaciones entre grupos y personas desde su diversidad y propicia, por lo tanto, las interacciones educativas de mutua influencia. No corresponde a la escuela resolver los problemas situacionales de la comunidad, ¿sí? En cambio, pretende tener un acercamiento de apoyo mutuo desde la perspectiva de los aprendizajes en ambos espacios, ¿sí? Eso es lo que significa que la comunidad ahora sea parte de estos procesos educativos, porque hay que trabajar en función de una realidad para que los aprendizajes también sean reales.
y sirvan para esa formación de ciudadano que estamos pretendiendo construir. Entonces, ¿cómo atendería la problemática de disfunción familiar en nivel preescolar? Pues no, ni a nivel preescolar, ni a la primaria, ni a la secundaria le toca atender el problema de la disfunción familiar. ¿Qué sí podemos hacer? Tomarla como un objeto de estudio, de una situación real, de algo que está ocurriendo, y que entonces pone a pensar, a razonar, a detonar todo aquello que como docentes sabemos desde la didáctica que tendríamos que hacer. Entonces vean ustedes también el enfoque, ¿no? Con el que estaríamos pues planteando las posibles situaciones. Esas situaciones no las vamos a asumir como que yo las tengo que resolver. Y las tengo que resolver junto con mis alumnos. Sí, hay que trabajar posibles soluciones, insisto, pero no con esa responsabilidad social que no nos corresponde, ¿no? De solucionarlo como tal. Sí, con un enfoque educativo de qué hacer desde la aplicación de un conocimiento y de un saber, cómo puede ese problema llegar a tener una solución, pero desde allí, ¿sí? Entonces, no se atienden problemas situacionales de la comunidad, sí se aborda como oportunidad para el desarrollo de aprendizajes significativos. ¿Por qué? La comunidad es el espacio que hace posible hacer construcciones sociales, simbólicas, económicas e históricas comunes, con todas sus tensiones y contradicciones que la caracterizan, como fuente de ideas, ¿sí? De contextos y recursos para la educación y el aprendizaje. Y ahí está, entonces, el cómo poder explicar este abordaje de la comunidad, porque es una fuente de ideas, de contextos y de recursos para un proceso de aprendizaje. Y entonces, pues ahí está justo ya la explicación práctica que podemos encontrar a por qué colocar a la comunidad como núcleo de los procesos educativos, ¿no? Pues porque justamente es desde la escuela que vamos a encontrar ese espacio de encuentro de experiencias. Los niños forman parte de esa comunidad, los padres de familia forman parte de esa comunidad, o sea, la comunidad, como sea, ya está presente dentro de la escuela. Y por lo tanto, eso también puede dar la posibilidad de que otros más, como parte de la comunidad, estén presentes en estos procesos de aprendizaje, aunque no necesariamente estén allí junto con los alumnos, o sea, cada quien en su espacio, pero sí considerando desde la escuela la construcción de nuevos aprendizajes, haciendo esa relación con la realidad cotidiana de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Por lo tanto, es en ese espacio de comunidad y con esas características que el proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje van a cobrar sentido, van a cobrar significancia para poder trascender los muros de la escuela y poder entonces sí aprender desde la diversidad, problematizando esa realidad. Y vamos a ver también qué significa esto de problematizar. Y entonces, como parte de esta discusión que ustedes plantearon a través de sus preguntas, también mandaron esto. ¿Qué papel desempeñan los consejos técnicos escolares en los procesos de capacitación y actualización? Bueno, pues ustedes saben, no voy a decir nada nuevo con esta respuesta, que los consejos técnicos escolares son espacios, y en el marco de la nueva escuela mexicana, son espacios para la reflexión dialogada de los problemas educativos en cada escuela. Como colectivo docente se debe promover un sentido de comunidad orientada hacia el aprendizaje. Dedica parte de su organización programada a llevar a cabo buenas prácticas para la nueva escuela mexicana. Por lo tanto,
Otra de las preguntas relacionadas con esto dice, ¿en qué tiempo real se puede considerar la apropiación de la construcción del programa analítico? Bueno, vamos a ver más adelante en esta construcción del programa analítico, en sus 3 planos, lo que corresponde a que el programa analítico implica un proceso de construcción continua y permanente, por lo menos a lo largo de todo el siguiente ciclo escolar. De hecho, por allí había una pregunta que también llamó mi atención, que decía, ¿cuál es la vigencia del programa analítico? ¿No? Pues bueno, en sí no es un documento que vaya a perder vigencia, pues por todo lo enriquecedor que se va a construir allí, ¿no? Sino que va a tener trascendencia, pero por lo menos todo lo que es el siguiente ciclo escolar, en ello se va a basar todo el quehacer educativo en las aulas, y vamos a ver de qué manera. Por lo tanto, se lleva a cabo pues, durante las sesiones del Consejo Técnico o de las reuniones de academia en el caso de las secundarias. ¿Cómo se logrará que el docente trabaje en colectivo? Bueno, si estamos hablando de que por lo menos en todo, digo, no por lo menos, más bien lo que ha sido los últimos meses de trabajo dentro de las escuelas, pues los consejos técnicos escolares han estado muy activos, no solamente por lo que de por sí ya pues es su naturaleza trabajar en cuanto a todo lo que atañe a la organización de una escuela, sino ahora lo que comprende precisamente la nueva escuela mexicana, y que por lo tanto trabajar en colectivo y de manera organizada pues ya se hace, ya se viene haciendo. Y la evidencia de ello pues son precisamente estas sesiones de consejo técnico, desde donde se ha venido realizando en los últimos meses pues la capacitación del docente en este marco de la nueva escuela mexicana, guiada con estos documentos que he venido pues comentando, ¿no? Por lo tanto, trabajar en colectivo está significando pues también uno de los cambios que inciden de manera favorable en la organización y convivencia como comunidad educativa en las escuelas. Y entonces esto nos lleva a pensar en cómo abordar la nueva escuela mexicana en mi centro educativo. Pues echando mano de esta capacidad de organización, de toda esta experiencia, acumulada, compartida, que sí está costando su proceso, está teniendo una cierta complejidad, pero creo que conforme se va avanzando y se va acercando el siguiente ciclo escolar, en la medida de lo posible se va descomplejizando. Y insisto, y nadie como la maestra y el maestro de educación básica, que pues por lo menos yo lo digo desde lo que ha sido mi experiencia formativa, porque en algún momento pues también, igual que ustedes, yo fui estudiante desde mis primeros años de vida, y si soy lo que soy, pues es gracias a ese quehacer, a ese empuje, a esa preocupación de un docente que me enseñó a leer y escribir, y así como fui transitando, ¿no? E hizo que llegara a estar, por ejemplo, hoy aquí con ustedes. Y así seguramente ustedes también lo han de considerar. Entonces, se puede organizar, se puede llevar a cabo una buena planeación para poder desarrollar todo este proceso. Definitivamente creo que sí, yo creo que hay ya inclusive a estas alturas buenas experiencias o prácticas que están teniendo un cierto éxito, que está complejizado, sí, que están teniendo su trabajo, sí, pero que ahí van avanzando. Y esta manera de organizarnos tendría que ver pues con lo que ya habíamos rescatado de lo que está haciendo todo este gran proceso en el que estamos inmersos, y que para traerlo a nuestros centros educativos tiene que ver con que tengo que trabajar con un programa sintético del cual me tengo que apropiar, tengo que procesar un programa analítico que tengo que problematizar, contextualizar y codiseñar, y un programa docente que ya en su momento me corresponderá planear, aplicar y valorar. Por lo tanto, en cuanto al inicio de este proceso,
que tiene que ver con el programa sintético, pues no es más que asimilar estos elementos del currículo sintético para poderlos llevar a la práctica en el contexto comunitario, tanto de la escuela, el aula y lo local. Lo que correspondería al programa analítico, pues es realizar ese proceso seriado de este programa para relacionar el conocimiento y los saberes con la realidad desde lo que es el contexto comunitario. Y esto ya en su momento, que ya está muy cercano, tendría que llevarme a aplicar los elementos didácticos de este programa docente desde esta visión del contexto comunitario, desde esta visión de lo que son las necesidades específicas de mis alumnas y de mis alumnos como protagonistas del aprendizaje de saberes desde el aula. Bien, y llegamos a esta consideración de preguntas de cuál es la diferencia entre programa sintético y contenidos nacionales, codiseño. Yo retomé esta pregunta porque en sí misma nos marca una de las confusiones que hay respecto de este proceso. El programa sintético es aquel que integra los contenidos nacionales para cada fase, ya lo veníamos viendo desde un principio, ¿sí? Para cada frase, para cada grado y para cada campo formativo, ¿sí? Por lo tanto, el codiseño es o corresponde al tercer plano de construcción del programa analítico, ¿sí? Entonces, aquí habría que descomplejizar esa parte y lo vamos a hacer ahorita que veamos el proceso de construcción del programa analítico. Esta pregunta de por qué en la exposición se refiere a una pregunta igual directa. Como ustedes recordarán, pues obviamente estas preguntas ustedes las hicieron, las realizaron a partir de la consulta que hicieron a cada uno de los webinars de esta serie que hemos trabajado con el ILCE. Y se me hizo interesante retomarla porque aquí también hay una confusión que es importante poderla aclarar. Dice, ¿por qué en la exposición coloca a tecnología en campo para saberes, pensamiento científico, y en otros, como en lo humano y comunitario? Vamos a precisarlo. De ahí que les comentaba la importancia de hacer esa lectura crítica, que por crítica no es hacerle crítica a los contenidos, digo, claro que sí se puede hacer, eso no es limitante, pero hay que hacer esa lectura detenida, pormenorizada, muy bien desmenuzada, y vamos a encontrar esto. ¿Por qué menciono? Bueno, yo lo retomo más bien de estos documentos normativos, no es una apreciación mía. ¿Por qué considero tecnología en el campo de saberes? Y va por lo siguiente. Porque en el ejercicio para la integración curricular, cada campo formativo tiene objetivo, se explica el objetivo de cada campo formativo. Eso lo vemos en los programas sintéticos, cuando entramos a ver los contenidos que vienen para cada una de las fases y que están organizados por grados. Antes de presentarnos toda esa tabla de contenidos, nos explica por campo formativo el objetivo que tiene este campo que corresponde. Nos explica además las finalidades que se persiguen para este campo y nos señala las vinculaciones que tiene este campo, ¿sí? Por lo tanto, entre las vinculaciones del campo formativo, saberes y pensamiento científico, ¿sí? Que haciendo un paréntesis, sabemos que en este campo formativo conviven dos formas de conocimiento, que son los saberes o sabiduría construidos por una comunidad y el conocimiento científico como tal, ¿sí? Eso es, y lo retomo porque eso es lo que justifica esta respuesta. En este campo de saberes y pensamiento científico, entre sus vinculaciones está la relación de contenidos con tecnología como disciplina. Por lo tanto, esta vinculación es de tipo disciplinar, ¿sí?
Mientras que en el campo de lo humano a lo comunitario, a la cual pertenece la disciplina de tecnología, ¿sí? O tecnología como disciplina, más bien, sus vinculaciones se dan a través de los ejes articuladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando dentro de este campo con un enfoque de interacción humana con la comunidad. Entonces, más que tener vinculaciones con disciplinas, las vinculaciones desde este campo se dan desde los ejes articuladores. Y que por lo tanto, esto responde a que en este campo hay un proceso de construcción personal y social que está implicando precisamente la manera en cómo está focalizado este campo y por lo tanto esa es su naturaleza. Y esa es la respuesta. Y creo que es muy importante tenerlo en consideración, revisar esas vinculaciones, cómo cada uno de los 4 campos se están vinculando, que los que se vinculan con disciplinas, los que se vinculan con ejes articuladores, es decir, necesitamos comprender muy bien lo que significa la vinculación. Entonces, esa es la respuesta. Se me hizo importante rescatarla porque ya era una inquietud que había visto desde el momento en el que esa conferencia se proyectó y me llamó la atención. Bien, entonces, permítanme. Entonces, ¿cómo transitar del plan al programa analítico en mi centro educativo? Pues precisamente mediante esta articulación. Esta articulación que se da como parte del proceso extenso que tiene que ver con el quehacer docente para poder llevar a la práctica este marco curricular mediante el tratamiento y operación de estos programas, tanto del programa sintético como del programa analítico, y que por lo tanto ahí se tiene que trabajar esta integración de conocimientos que como ustedes lo han venido experimentando en cada uno de los consejos técnicos escolares, lo han venido trabajando con el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento en cuanto a cómo realizar esta integración de campo, de disciplina, de ejes. Es el mismo para todos digamos, desde preescolar, primaria y secundaria. Es el mismo procedimiento con sus ciertas variantes, ¿sí? Entonces, mientras que estemos trabajando ahorita en el caso de tanto de preescolar, de todas las fases de primaria, por campo formativo y por lo tanto por fase, ¿sí? En el caso de las escuelas secundarias, tanto técnicas como son técnicas, secundarias técnicas y secundarias generales, trabajan por disciplina, pero con el mismo tratamiento para lo que corresponde a la integración curricular, ¿sí? Eso lo vamos a seguir aclarando más adelante, ¿sí? En la medida que esto se vaya logrando poco a poco, es que se va construyendo ese programa analítico y por lo tanto hay una mayor posibilidad conforme se vaya avanzando. Primero, ahorita estamos trabajando por campo y luego lograr hacer articulaciones entre un campo y otro campo mediante los ejes articuladores. Llegará el momento en el que se logre hacer articulaciones por fase, pero todavía no estamos en condiciones para poder desarrollarlo. Sin embargo, para allá se va, para allá es donde se estaría aspirando en algún momento. Por lo tanto, la base de esto es la articulación curricular. Esta articulación curricular que tiene que ver con esas acciones de conexión didáctica, ¿sí? Que ya como docentes nosotros estamos en condición de poder trabajar entre los contenidos específicos de un campo,
a través de los procesos de desarrollo de aprendizaje y los ejes articuladores. Esta articulación curricular se da de dos maneras. Una es en cuando se pueden hacer estas conexiones de contenidos con diferentes disciplinas, ¿sí? Es decir, trabajar esa interdisciplinariedad que nos puede dar la posibilidad de construir este programa analítico, así como de las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Ese sería el segundo momento de articulación. Entonces, por lo tanto, llegar a este ejercicio de cómo se construye el programa analítico me implica pues hacer toda esta primera revisión que ya hemos hecho hasta ahorita. Y vamos llegando pues a estas primeras preguntas ya casi que nos van a dar pauta para llegar al proceso de construcción de un programa analítico. Y quisiera nada más mencionar rápidamente estas preguntas. Dice, ¿cuál es la relación de los campos formativos con los ejes articuladores? Pues precisamente esa relación de conexión en esas dos posibilidades que he mencionado. El poder hacer articulaciones entre un campo y otro campo y también hacer articulaciones contando con los ejes articuladores en donde lo que se va a articular es el contenido con la realidad misma real, bueno, sí, la realidad como tal en la que los alumnos están viviendo en función de ese eje articulador que es precisamente el puente que va a permitir procesar tal situación. Dice, ¿cuál es la diferencia entre programa sintético y contenidos nacionales? Pues bueno, la diferencia pues está, ya lo había mencionado hace un rato, esto es una pregunta que ya habíamos analizado, que mientras que el programa sintético es el que me da los contenidos nacionales, el codiseño lo voy a encontrar como parte del proceso de construcción del programa analítico. Bien. Y entonces, ¿por qué contextualizar los programas sintéticos? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? ¿Por qué había una pregunta que decía, ¿por qué a nosotros los docentes nos dan esta responsabilidad? Bueno, ya habíamos mencionado que en definitiva son los más aptos para hacerlo, ¿no? O sea, ya mencionamos esa parte. Ahí radica una de las buenas justificaciones para poder decir esto. Pero además, porque en el programa sintético, ustedes ya lo han revisado, no es que sea una falla, no es que es un error, simplemente están planteados los contenidos allí, pero no tienen una organización que corresponda a las necesidades de la escuela, a las necesidades de aprendizaje tanto de la escuela como del aula y por lo tanto de los alumnos. No hay un orden, no hay como tal una relación que permita pues pensar en esos procesos de aprendizaje. Hay que trabajarlo. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros retomemos ese programa sintético, podamos asimilarlo en cada uno de sus componentes y, por lo tanto, dar las condiciones para poder hacer esa transición hacia la construcción de mi programa analítico. Y entonces, aquí empezamos también con una parte muy, muy importante de lo que implica el proceso de construcción. Dice, el programa analítico presentado, que yo aquí entendería un poco que se refieren al ejemplo que trabajé en la última sesión. Bueno, es un ejemplo de cómo hacer un ejercicio de construcción, pero no es en sí ya el programa analítico. Ojo con eso, ¿sí? Porque estamos diciendo que el programa analítico, lo que ahorita se está trabajando son avances, ¿sí? Todavía no tenemos todo el programa analítico como tal ya construido. Nadie en este país, ninguna escuela
tiene ese documento ya configurado, conformado como tal y que diga, ya está listo, ya aquí está. No, porque es parte del proceso de construcción. Esa es la naturaleza de este trabajo y se va a seguir construyendo todavía en el siguiente ciclo escolar. Tenemos el avance como tal. Dice, ¿el codiseño refiere a la contextualización? Bueno, ahorita lo vamos precisamente a aclarar. ¿Cómo iniciar la vinculación con el programa sintético? Bueno, pues teniendo primero estas precisiones que debemos de aclarar para no generar mayores confusiones en el momento de estar haciendo su construcción. ¿Qué significa la comunidad? ¿Cómo están organizados los programas sintéticos? ¿Qué es lo que realmente nos dan los programas sintéticos? Y a partir de allí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar? Dice, si los contenidos del programa sintético atienden la problemática, ¿cómo se llega al codiseño? Eso es justamente lo que habría que también aclarar, dice, en relación a esto del codiseño. ¿De qué manera el eje articulador nos ayuda para poder atender la problemática elegida? Ya quedamos, no vamos a hacer atenciones, vamos a retomar esa problemática elegida como una oportunidad, como una fuente para el aprendizaje. La vamos a analizar, va a ser parte del objeto de estudio que viene dado en mi contenido curricular como tal, en mi proceso de aprendizaje. ¿Qué sentido le dan los ejes al programa analítico? Pues bueno, ya lo habíamos mencionado desde la articulación. Tienen que ser esos ejes que nos van a ayudar a poder vincular los contenidos con la realidad cotidiana con la que estamos pretendiendo trabajar. ¿De qué manera los 3 planos del programa analítico coadyuvan al logro del perfil de egreso? Pues definitivamente nosotros vamos a observar que precisamente es aquí en los programas sintéticos mediante los ejes articuladores que vamos a poder procesar este perfil de egreso y lo veríamos cómo es que esto se va a poder realizar. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura formal de un programa analítico? Pues bueno, esta es la estructura que retomamos de esta organización de los documentos que tenemos a la mano. Ya lo había mencionado, es un programa analítico que tiene que iniciar por su primer plano, que es el trabajar esa lectura de la realidad, obteniendo de allí un diagnóstico socioeducativo para nuestra escuela. También hay muchas preguntas en relación a eso y ahorita lo vamos a despejar. Este programa analítico como tal, toda vez que hemos logrado hacer esta construcción del primer plano en cuanto a lectura de la realidad, estaríamos entonces en condiciones de poder procesar lo que corresponde a la contextualización, que tiene que ver con el tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha en los distintos grados y fases. Mientras que el codiseño, que es el tercer plano como tal, va a incorporar contenidos que no están contemplados en los programas sintéticos, pero que a partir de esa lectura de la realidad, que a partir de esa revisión socioeducativa que se hace de la escuela y de las situaciones problema que hay en la comunidad, pues nos marca que hay la necesidad de que se desarrollen contenidos codiseñados para poder abordar esas situaciones problema, porque nos significan una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, entonces, esta construcción como tal tiene un proceso y que deriva precisamente de estos 3 planos.
hay la parte del diseño creativo que comprende esos 3 planos y cada uno tiene sus propias orientaciones y acción pedagógica. Para el caso del análisis de contexto socioeducativo de la escuela, las orientaciones que van a guiar este proceso de construcción tienen que ver con ese diagnóstico de la comunidad y también de la evaluación diagnóstica o situación actual en la que se encuentra el grupo con el que vamos a trabajar. En cuanto a las acciones pedagógicas, tendría que estar el hecho de que se tiene que hacer un ejercicio de problematización de la realidad para poder entender cómo estamos, es decir, cómo estamos iniciando, cómo estamos avanzando, cómo vamos a delinear una propia ruta que nos lleve a el abordaje de los contenidos dentro de los programas sintéticos. Cuando ya llegamos al segundo plano de contextualización es porque ya estamos en posibilidad de poder trabajar esos contenidos en el programa sintético para llevarlos a su contextualización y secuenciación de contenidos, incorporando los ejes articuladores, dándole una temporalidad para el desarrollo de estos contenidos y señalando las correspondientes orientaciones didácticas y el proceso de evaluación que allí corresponda. Vean ustedes lo que me implica la contextualización. Es decir, lo vamos a explicar detalladamente, pero estos tendrían que ser esas orientaciones que van a guiar esta parte de la contextualización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante ese tratamiento de contenidos del programa de sintético que nos va a indicar cómo es que vamos a abordar precisamente esos contenidos. En cuanto al codiseño, vean ustedes que el codiseño no se basa no en los contenidos nacionales. No vamos estrictamente a, digamos, a hacer que estos contenidos nacionales sí les vamos a hacer un tratamiento, pero siempre y cuando primero se haya contextualizado. Y que esa contextualización como tal me dé como resultado la necesidad de tener que hacer algo o tal vez algo nuevo respecto de un contenido porque la realidad local me lo está así haciendo notar, me lo está marcando. Por lo tanto, es ahí en donde hago esa incorporación de problemáticas, de temas y asuntos comunitarios que me van a detonar procesos de aprendizaje. Ojo con eso, ¿sí? Por lo tanto, esta incorporación se hace con base en la realidad, respondiendo al que nos está haciendo falta. Toda vez que ya hicimos la contextualización, ¿qué nos está haciendo falta? Que dentro de la contextualización no quedó cubierto. Bien. Y entonces viene este otro conjunto de preguntas. Dice, ¿se puede trabajar un contenido muy propio de su disciplina de forma aislada? El muy propio, es decir, yo como docente decido qué es lo que mi alumno por mi propia iniciativa tiene que aprender, no es lo conveniente. Si esto que yo estoy decidiendo está basado en esa lectura de la realidad, entonces sí, ya está respaldada esa decisión, ya se está justificando esa necesidad de tener que seleccionar un contenido. Pero hay otro más en esta pregunta. En forma aislada, no. Ya habíamos mencionado desde el principio que el programa analítico se trabaja de manera colectiva, no se trabaja de manera aislada. No es un programa analítico que se construye docente por docente, no, es un trabajo en colectivo.
¿Cómo hacer funcionar el programa analítico tanto en su conformación como en la práctica? Pues precisamente asimilando todo este proceso que hasta ahorita venimos analizando, descifrando esas confusiones y poder empezar con eso en la parte del proceso de construcción, que ahorita lo vamos a hacer. Dice, ¿es imprescindible generar un programa analítico por escuela considerando los 4 campos? Definitivamente sí, sino con qué va a trabajar la escuela, ¿no? Entonces, tiene que contar con su programa analítico y que obviamente pues se trabaja en función de esos campos y de todos los elementos más que hemos estado mencionando. ¿Será necesario diseñar un programa analítico para cada campo formativo? Bueno, por lo menos lo que es, insistíamos, preescolar, primaria, las 3 fases de primaria, inclusive telesecundaria, lo están haciendo por campo formativo. Entonces, ese es el proceso de trabajo. Mientras que las escuelas, por su orden, por su manera de ser en las secundarias, pues se tiene que trabajar por disciplina articulando campos, ¿sí? Y acá con los otros niveles, lo que se trabaja es por campo, articulando o vinculando esos ejes articuladores con los contenidos, y lo vamos haciendo campo por campo. Bien. Estas serían preguntas que ustedes ya han reconocido y que nos lleva ya, ahora sí, a ver qué elementos comprende la estructura del programa analítico. Había una pregunta por allí que decía, de alguna manera, ¿cómo puedo yo precisar que mi programa analítico está bien desarrollado? El programa analítico tiene que tener estos elementos. Tiene que tener ese diagnóstico de la comunidad que se desarrolla en colectivo docente. Tiene que tener esta evaluación diagnóstica como tal, en donde nos va a dar cuál es la situación actual de los aprendizajes. Tiene que tener esta contextualización y secuenciación de los contenidos. En el caso de cada una de las niveles que habíamos mencionado, preescolar, primaria y secundaria, que está por fase y por grado, y en el caso de secundarias técnicas escolares, que va por campo formativo y disciplina, hasta llegar también al grado. Hay la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios muy específicos. Se da la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Se señalan las orientaciones didácticas que se van a ampliar en el programa docente, y se hacen las sugerencias de evaluación que también se habrá de precisar cuando ya se trabaja el programa docente. Por lo tanto, ¿cómo construir el programa analítico para mi escuela? Y ya nada más mencionaría rápidamente estas preguntas que justamente dan pauta para esta parte del trabajo. ¿Suplirá el programa analítico al programa escolar de mejora continua? Bueno, que sepamos de manera oficial, no es así, ¿no? Forma parte de los insumos con los cuales se tiene que estar desarrollando esto que corresponde a la lectura de la realidad. Y esa es una pregunta importante dentro de este segmento. Por lo tanto, esta lectura de la realidad tiene ciertas características que ya nada más haré el repaso porque ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisarlo en los webinars. Esta lectura de realidad nos tiene que hablar tanto de un contexto interno como de un contexto externo. Y esta revisión nos va a dar por lo menos estos puntos que nos está definiendo un documento ya de diagnóstico socioeducativo en las escuelas con todo lo necesario para poder trabajar la contextualización. ¿Y qué va a ser esa contextualización? Pues ese tratamiento de los contenidos educativos, de los contenidos curriculares más bien que vienen los programas sintéticos.
Me voy a ir un poco más rápido en esta parte, lo que significa este diagnóstico de este contexto, hacer este análisis de contexto socioeducativo de la escuela, en donde se hace ese diagnóstico de la comunidad, el diagnóstico escolar, y el poder también levantar información sobre la situación actual de los estudiantes. Esto no tiene por qué ser como todo un tema o un trabajo muy de índole de investigación profunda, de investigación-acción, de todo esto que nos lleva a pensar como en tratamientos muy complejos. No, simplemente se está haciendo un reconocimiento de lo que es el contexto y vamos a utilizar aquellos instrumentos o herramientas sencillas que nos permitan hacer nada más ese levantamiento de información, porque finalmente no lo vamos a hacer, no lo vamos a trabajar para una investigación, lo necesitamos nada más para que nos dé la evidencia de con qué características de contexto estaríamos trabajando y cuáles son esas situaciones problema. Bien. Este es un ejemplo de situación, más bien de recuperación de información de contexto socioeducativo en una escuela comunidad. Esto también ustedes lo revisaron en el webinar correspondiente. Y este trabajo, este proceso llevó precisamente a que empecemos entonces a ver ese primer plano. Y para ello, primero quisiera rápidamente también nada más ver esto que dice. ¿Se puede eliminar los PDA en el programa sintético en un momento dado? No, no se recomienda. Cuando ya llevamos a cabo tanto la construcción del programa, de lo que es el plano de contextualización, como el de codiseño, habría que ver si efectivamente nos sobran contenidos a tener que eliminar. Pero definitivamente no creo que se llegue a dar esa situación, si no, en realidad tendríamos que ver de qué manera estamos haciendo esa lectura de la realidad que no nos está permitiendo poder darle ese tratamiento a los contenidos curriculares. Bien. ¿Cuántos contenidos o PDA deberán abordarse? Pues eso dependerá precisamente de esas situaciones, temas o situaciones, problema que se han detectado desde esa lectura de la realidad. Entonces, no hay en sí un número determinado como tal, pero sí se tendrían que estar trabajando todos los contenidos que vienen en el programa sintético. Bien, entonces, ¿qué es contextualizar? La contextualización como ese segundo plano del desarrollo del programa sintético trata sobre esa problematización que yo hago de la realidad respecto de los contenidos que vienen marcados en el programa sintético. Y esta problematización me va a permitir dar ir dando un orden a cada uno de estos programas, de estos contenidos o PDA que vienen en el programa sintético, y yo les voy a dar una clasificación o un orden y una secuencia que corresponda a las necesidades particulares de lo que yo tengo que trabajar en el aula. Entonces, aquí no hay más que retomar del programa sintético tal cual como viene planteado el contenido con sus correspondientes PDA, los reorganizo, los trato, los confronto, los problematizo frente a esa realidad que ya tengo ahí precisada en mi lectura, en mi diagnóstico situacional, y voy haciendo esta reorganización y por lo tanto esa programación. Tengo que contextualizar en esos términos, en hacer una problematización que me va a llevar a la articulación que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces, cómo ya en el momento que voy haciendo esta discusión, este diálogo de cómo trabajar cada uno de estos contenidos, ¿en función de qué? En función de esta realidad que me está marcando mi diagnóstico socioeducativo. Una vez que hago eso, que puedo realizar eso, como verán aquí estamos retomando la malla general de cada uno de los campos, como vienen marcados en este caso para la fase 3 de primaria.
Y entonces, aquí, por ejemplo, hago un ejercicio de irlos reorganizando de modo tal que correspondan a esa determinada realidad. Les doy un nuevo orden y eso es lo que me va a permitir que todos esos contenidos van a responder a una determinada situación que ya estoy detectando en esa lectura de la realidad y también en esa situación de aprendizaje que se está requiriendo concretamente para mi grupo. ¿Y qué pasa cuando esa lectura de la realidad me está marcando, o yo en el conocimiento que tengo de la situación que tienen mis alumnos en cuanto a temas que tienen que aprender y que no están considerados en el programa sintético para trasladarlos al programa analítico? No hay. En ese caso, entonces, entran dos maneras de hacer ese codiseño. O bien, estoy retomando un contenido, un PDA, más bien, un PDA, pero que me da la posibilidad o la necesidad de adaptarlo, entonces hago esa adaptación como tal. Hago una redacción muy específica, ¿sí? Para el tema en particular que no se toca bien a bien, pero que ese contenido posiblemente me sirve de base y por lo tanto puedo transformarlo. No sucede con todos, porque no en todo se hace codiseño, solamente en aquello que mi realidad como tal, mi lectura de la realidad me dio y que me está diciendo todavía falta por aprender esto, ¿sí? La otra posibilidad de hacerlo es que yo desde el contenido genere un nuevo contenido, un contenido local muy específico que va a responder a esa lectura de la realidad y por lo tanto también diseño los PDA correspondientes. En ese momento es que estoy diciendo que estoy trabajando, estoy codiseñando. Cuidado, doctor. Gracias, gracias. Por lo tanto, esa diferencia la tengo que tener muy, muy clara. Que para hacer ese codiseño tengo que hacer el proceso más bien el procedimiento que me marcó la contextualización, sí, sí. Pero ya no estoy trabajando la contextualización para poder seleccionar y poder reorganizar esos contenidos tal cual como vienen en el programa sintético, sino que ahora lo que estoy contextualizando, es decir, problematizando, ahora es ese nuevo contenido que estoy proponiendo. Entonces, digamos que este ejercicio de la contextualización vuelve a acompañar al codiseño, pero desde el procedimiento, no desde la acción que tuve que hacer en el plano anterior, porque en el plano anterior solo retomé tal cual como están los contenidos, los organicé, les di una secuenciación que responda a mis necesidades de aprendizaje, pero de pronto ya después apareció que hay todavía aprendizajes educativos por atender, ¿sí? Y que de dónde lo saco o qué me da la pauta para hacer eso es precisamente la lectura de la realidad. Y en ese sentido es que entonces ya llegamos, me voy a pasar rápido estas preguntas, ya llegamos a esta parte de lo que se ha estado llamando el formato como tal. Aquí solamente me regreso a esta pregunta que dice acá. Dice, ¿considera usted que sí debe de haber un formato para el llenado del programa analítico? Bueno, esta plática inició haciendo una reflexión sobre lo que es el programa analítico. Por lo tanto, mi programa analítico no se reduce a un formato como tal, ¿no? Que sí voy a
organizar la información, voy a hacer un proceso de llenado, que voy a organizar todo lo que he venido contextualizando y codiseñando. Sí, sí. Pero menciono esto porque se ha insistido y se sigue insistiendo hasta ahorita todavía en querer obtener el formato antes que tener precisado todo este proceso que les he venido comentando, ¿sí? Hay que aprender, hay que asimilar, hay que reaprender con todo este proceso de los 3 planos que implica la construcción del programa analítico, para entonces ya como resultado de organización de esos contenidos, entonces sí hablemos de un formato, pero ese formato va inclusive a diseñarse de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo esté requiriendo como tal, para poderlo manejar de manera adecuada como un documento de trabajo como tal. Entonces, creo que era nada más importante precisar eso, y que ya todo este proceso de contextualización y de codiseño, pues sí, ya se descarga en este caso este es un esquema, no es un formato como tal. Formato tendría que tener como más elementos de datos de la escuela y todo eso, ¿no? Pero aquí es un esquema que a mí me permite poder descargar toda esa información que resultó del codiseño, de los contenidos, más la contextualización que hice de los contenidos también. Bien. Lo que pasa es que siento que ya tenemos el tiempo muy encima, por eso me estoy tratando de ir mucho más rápido. Bien, pues estas ya vendrían siendo las preguntas que nos van ya casi cerrando toda esta explicación de resaltar el proceso. Para que un programa analítico sea efectivo, tiene que seguir todo este procedimiento que ya está marcado en los programas, en los documentos normativos, más bien. Y por lo tanto, ya aquí solamente comentaría, por ejemplo, dice, el programa sintético será nuevamente ajustado y modificado por la SEP. Bueno, pues a qué grado y demás no lo sabemos todavía, pero sí sabemos, o estamos a la espera de que llegue la versión final de lo que ahorita se está trabajando, pero bueno, ya ha sido un gran avance, y como verán desde esta perspectiva, pues ha sido algo, finalmente es como que un proceso muy interesante que nos adentra a una dinámica también muy importante para poder llegar a las aulas. Bien, de aquí que también quisiera retomar, ¿cuáles son los retos que deriva el plan analítico para realizar una evaluación formativa? Pues bueno, todo esto tiene que ver con lo que van a ver en su siguiente sesión de consejo técnico. Creo que desde allí se plantearon pues varias de estas preguntas que tienen que ver con la evaluación, las formas de evaluación. Y aquí nada más rápidamente diría que precisamente lo que aquí se propone es una evaluación formativa, es decir, una evaluación en donde no solamente actúa como tal el docente, sino que también interviene a través de la retroalimentación, la acción misma del alumno como tal. Es decir, él forma parte de su propio proceso de evaluación al poder dar esa reflexión de lo que va aprendiendo. Y entonces esto nos va a llevar, nos va a dar las condiciones para poder pensar en una evaluación ya, más bien no se le llama evaluación ahorita lo que ustedes van a empezar a analizar en su consejo técnico, sino en una posible acreditación. Esa posible acreditación numérica como tal no es más que la condición ya administrativa con la cual se tiene que verificar todo un procedimiento, pero lo más importante es esa formación, evaluación formativa más bien, que va a ser la base fundamental para poder llegar a una posible acreditación. Es decir, hoy no es la calificación por la calificación, sino que detrás de ello o antes que ello tiene que haber todo una evaluación de proceso, toda una evaluación que no necesariamente se da al final, sino que se da en el transcurso de una acción educativa que está pensada para un determinado aprendizaje. Bien,
Y con esto yo solamente quiero precisar que desde el ILCE estamos trabajando con una propuesta ya muy integrada en donde justamente estamos viendo todo este análisis, toda esta exposición que les he dado de cómo se construye un programa analítico mediante un curso que ahorita les voy a mencionar y que estamos tratando con ello de responder con este compromiso que el ILCE tiene con la nueva escuela mexicana, ¿no? Siguiendo de la mano muy detalladamente, les decía, esta lectura crítica que hacemos a cada uno de los documentos para poder garantizar una adecuada interpretación de lo que se tiene que hacer. Y precisamente para nosotros esto se traduce y se explica desde estas preguntas, estas últimas preguntas que les presento, que tienen que ver con cómo poder capacitar a todos los docentes para la aplicación de trabajo por proyectos. Por supuesto, ahí ya se está hablando de cómo esto se va a trabajar en el aula, cómo es que se tiene que ejemplificar un programa analítico como tal para cada una de las fases y demás. Pues justamente todo esto en la práctica lo estamos ya llevando a cabo a través de este curso que se denomina Modelo Educativo Mexicano 2022 del Plan de Estudio al Aula, que ya ha sido presentado. Seguramente algunas de las autoridades educativas aquí presentes ya estuvo en esa presentación, que está dirigido precisamente a las maestras y maestros de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria, para todas las modalidades. En este curso precisamente estamos dedicando los 4 módulos que lo comprende al desarrollo de cada uno de estos planos que les he comentado, a partir del poderse apropiar de este marco curricular y plan de estudio para poder llegar a la lectura de la realidad, que es la base para poder proceder a realizar la construcción del programa analítico en términos de la contextualización, y que esa contextualización lleve también al siguiente plano que tiene que ver con el codiseño. Muy importante aquí poder comprender que no puede haber codiseño si no hay contextualización. Sin embargo, en la construcción de un programa analítico, solamente puede haber contextualización y no necesariamente llegar a un codiseño. Esto, insisto, todo siempre y cuando esté dado desde esa lectura de la realidad. Es decir, que un programa analítico puede llegar a no considerar como necesario llegar a trabajar el plano del codiseño. Consideramos que van a ser muy escasos casos. No creo que alguna escuela no manifieste como una necesidad adicional a lo que le marca los programas sintéticos. Entonces yo creo que sí se va a llegar a esa realización del codiseño, pero sí que quede comprendida esa parte. Y entonces esto pues nos lleva a un 4º módulo que ya entonces sí ya es llegar a generar las pautas para poder trabajar lo que será el plano didáctico que se traduce en este programa docente. Estos son el contacto y los datos para que ustedes puedan solicitar toda la información necesaria respecto de este curso, que espero pues se animen a poderlo tomar como parte de todo este proceso de actualización que se requiere en torno a la nueva escuela mexicana. Ustedes van a acceder a través de esta liga a esta parte de la plataforma del ILCE, en donde pueden hacer directamente su inscripción, su registro como tal, llenando los campos correspondientes y pues bueno, van a tener esa posibilidad. Bien, ya nada más me quedo con esto último. En su opinión, con base en su experiencia, ¿cuál es su opinión de los cambios que se han generado en la nueva escuela mexicana? Pues bueno, yo considero que son
muy propositivos en la medida que logremos llevarlo a cada una de nuestras escuelas con estas orientaciones, con estas precisiones, que es un proceso complejo ahorita, sobre todo en el inicio, definitivamente sí lo es algo que no podemos evitar, pero que en la medida de lo posible se va a venir, ya se va a ir asimilando como de manera mucho más práctica y por lo tanto ya va a ser algo que se va a poder dominar como tal. Esto ya me lleva justo a decirles que toda esta complejidad pues nos lleva a una última reflexión en donde pues sí, definitivamente todo comienzo implica un nuevo orden. Y este nuevo orden significa que dejemos de hacer lo habitual, todo aquello a lo que estábamos acostumbrados. Y eso nos genera un caos, nos genera muchas cosas. Esto nos lleva a experimentar incertidumbre hasta una cierta resistencia. Sin embargo, esto también significa el poder visualizar que tenemos la oportunidad de retomar procesos de renovación. Creo que esto es justamente lo que la nueva escuela mexicana nos está obligando a hacer a todos y cada uno. Y esto nos permitirá, en la medida de lo posible, comenzar a hacer nuevas cosas. Pues yo esperaría que ustedes con este nuevo comienzo puedan emprender pues una nueva experiencia que lleve a sus niñas y a sus niños que tienen en cada una de sus escuelas, pues bueno, a todos los éxitos de los cuales ya como personas adultas hemos ido atestiguando en nuestras vidas. Hagamos que esas niñas y que esos niños sigan ese buen camino. Bueno, pues yo hasta aquí ya dejo. Mil disculpas creo que me extendí mucho, pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante todo lo que comenta. Y sí, evidentemente hay comentarios. Muchas gracias. Entre ellos, uno de los comentarios que la compañera Claudia Urbina hace en plataforma Facebook. Comenta lo siguiente: gracias, doctora. Qué importante es estar informados sobre estos temas. Conferencia muy ad hoc a los nuevos planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Gracias por su excelente presentación. Felicitaciones, doctora. Muy clara y precisa. Gracias. Y bueno, no, al contrario. Y bueno, pues siguiendo con el acto protocolario, y antes de concluir este webinar, la maestra Lucila Pérez Torrijos hará entrega simbólica y virtual de los reconocimientos a usted, doctora, y al representante del ILCE. Adelante, maestra Lucila. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia, maestra doctora María del Socorro Tapia. Muy interesante. Recordamos aquellos ayeres cuando nosotros estamos frente a grupo y esto del plan analítico, el programa analítico, nos ayuda mucho a saber cómo poder hacer mejor nuestra práctica educativa. Nosotros estaríamos otorgándole un reconocimiento, maestra, y dice así. ¿No lo podrían colocar, por favor? Dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, otorga el presente reconocimiento a la doctora María del Socorro Tapia por su destacada participación como conferencista en el tema Construyendo Programas Analíticos Efectivos, efectuada el día 23 de junio de 2023. Firma: maestra Lucila Pérez Torrijos, encargada del despacho de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, Toluca, Estado de México, junio de 2023. Muchísimas gracias, doctora María del Socorro. Muchísimas gracias. Gracias. Si me permiten, también estaríamos haciendo entrega a un reconocimiento al ILCE, y dice de la siguiente manera: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, otorga el presente reconocimiento al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa por su valiosa colaboración como instancia formadora para llevar a cabo la conferencia Construyendo Programas Efectivos, dirigido a maestras y maestros del Sistema Educativo Estatal, efectuado el día 23 de junio de 2023. Firma: la maestra Lucila Pérez Torrijos, encargada del despacho de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, Toluca, Estado de México, junio de 2023. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, maestra Lucy. Bueno, en el contexto de colaboración y vinculación institucional que lleva a cabo la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente,
a favor de la formación continua y desarrollo profesional de las maestras y los maestros en servicio, nos es grato escuchar la intervención del coordinador de la Unidad de Proyectos Educativos del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, maestro Miguel Ángel Gallegos Cárdenas. Sí, muy buenas tardes a todas las maestras y maestros del Estado de México que se han conectado a esta conferencia magistral que ha impartido la doctora María del Socorro Tapia. Y a nombre del director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el doctor Salvador Percastre Mendizábal, tengo bien de darles las gracias, primero a las autoridades del Estado de México, al secretario de Educación Pública, al maestro Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación del Estado de México, a la maestra Lucila Pérez Torrijo, encargada del despacho de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente. Muchas gracias, maestra, por voltear a ver al ILCE para que pudiera acercarse a los maestros a través de esta ponencia tan importante que se ha presentado. También le agradecemos a la maestra Gabriela Santillán Fernández, encargada del despacho de la Dirección General de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente. Un gusto, maestra, saludarla hoy en este momento tan importante. Estuvimos preparando esta sesión con algunas reuniones previas a ella y nos da mucho gusto que se haya podido llevar a cabo. También saludamos al profesor Jesús Padilla González, encargado del despacho de la Dirección General de Evaluación, a la maestra Leticia González Cruz, encargada del despacho de la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Capacitación, así como al licenciado Mario García Nava, encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo Profesional y Vinculación Institucional, además de a las diferentes autoridades que hoy nos acompañan. Les agradecemos muy fuertemente que nos den esta oportunidad de compartir con toda su audiencia. Vemos que fue una gran cantidad de maestros la que se ha conectado, que está siguiendo la transmisión, que han participado con no solamente observando y tomando nota de lo que se ha mencionado a lo largo de la conferencia, sino que se han manifestado un sinfín de preguntas que estamos seguros que no solamente el 1,020,000 maestros, perdón, los 245,000 maestros, poco más de 245,000 maestros del Estado de México se formulan para cómo van a echar a andar cómo van a implementar el programa de estudio en este ciclo escolar que va a iniciar en agosto de 2023. Y son más de 22,000 escuelas en 125 municipios, más de 1 millón de alumnas y alumnos que están en las manos de nuestros queridos compañeros profesores. Yo estoy muy comprometido, quiero decirles, con las maestras y los maestros de México, porque un servidor también tuvo más de 20, 25 años de oportunidad de dar clases, de estar frente a grupo en escuelas secundarias técnicas, propiamente en la Ciudad de México, y pues ha sido una gran oportunidad para mí para conocer a la sociedad, ayudar a la comunidad en donde tiene una oportunidad de ser docente, y la formación siempre es tan necesaria, tan oportuna, y más en estos momentos de transformación que estamos viviendo. Y por tanto, el ILCE, surgido en 1956 por mandato de la UNESCO, surge para ayudar con las posibilidades que se tengan a través de los diferentes medios de comunicación a todos los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, y más enfocados realmente en México, porque la sede del ILCE está en la Ciudad de México. Nos ha dado mucho gusto que nos hayan invitado, que una de nuestras distinguidas académicas del claustro académico del ILCE haya podido brindar esta ponencia hoy en esta temática tan relevante. Y también me da gusto escuchar que ella tuvo a bien compartir para complementar esta conferencia que se ha brindado, que toca muchos puntos en términos conceptuales. Para complementarla, sería oportuno que quienes tengan oportunidad puedan inscribirse al curso que estamos brindando desde el ILCE, el cual lleva por título La Nueva Escuela Mexicana del Modelo Educativo Mexicano 2022, del Plan al Aula. Es decir, cómo vamos a implementar este bagaje de temas, de temáticas, de conceptos, de indicaciones, de instrucciones que vienen ahí señaladas y que se ha abordado en esta conferencia, pero el gran reto que tenemos los maestros va a ser cómo lo implementamos,
Por ello es que este curso lo ponemos a su disposición. Ya en las redes sociales se ha compartido el link de acceso a la página donde están los informes, está la inscripción y es incluso el donativo que se tiene que dar es realmente muy significativo, es súper accesible, lo ponemos al alcance de todas las maestras y los maestros del Estado de México y agradecemos también a la doctora María del Socorro Tapia por hacer esta exposición tan brillante y seguimos abiertos a colaborar con ustedes. Hoy es este tema, mañana sin duda serán otros y el ILCE siempre está abierto a seguir caminando de la mano de las maestras y los maestros de México en el momento que así lo decidan. También decirles que están abiertas nuestras puertas en calle del Puente número 45, en Ejidos de Huipulco, en la alcaldía de Tlalpan. Aquí está la sede principal del instituto. Les mandamos un saludo a todos y les agradecemos por su participación. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, maestro Miguel Ángel. Bueno, es momento de despedirnos. Gracias a quienes nos acompañaron, no sin antes agradecer a nuestras autoridades de educación, directores generales y estructuras educativas de básica, de áreas de formación continua, de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, al ILCE y a todas y a todos. Esperemos que haya sido de su interés y significativo, sobre todo para su quehacer profesional. Me despido y los esperamos con mucho gusto en nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto.